Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente, todo llega a ti como su fin, y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, la oración perfecta, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos en esta primera semana del tiempo ordinario, ya este segundo jueves del nuevo año civil, y estamos aquí en Reflexiones Católicas. El tema que se ha propuesto para hoy día, la misa es oración, tiene continuidad con el tema que veíamos ayer. La misa es oración, hoy la misa es adoración, y a su vez tiene mucha vinculación con lo que hemos estado contemplando en el tiempo de Navidad. Es la manifestación del amor de Dios en la encarnación y en el nacimiento del Señor, que viene manso y humilde para salvarnos, para ofrecerse como ofrenda para nuestra salvación. Y entonces el tema de hoy es la misa es adoración. Yo quisiera que retomemos brevemente con lo que veíamos el día de ayer, con la misa es oración. Y entonces quisiera compartir con ustedes brevemente algunas citas de un breve documento que me sirvió de ayuda para ayer en Radio María, en, esta, en este tema de la misa es oración, para retomar esto que estábamos viendo. A ver, ¿dónde está? Este de acá es el que nos usamos. Entonces, la misa es oración. Y decíamos que la misa es oración, la misa también es adoración, como vamos a ver hoy. La misa es sacrificio, la misa es acción de gracia, la misa es acción sagrada, la misa es la vida de la iglesia, la misa es la fuente de la salvación, la misa es el banquete de bodas del Cordero. La misa es todo, es, diríamos, el fundamento de nuestra fe. Ayer veíamos la misa es oración, hoy vamos a ver la misa es adoración. Están muy vinculados los dos temas, es un solo tema en realidad. Y entonces, para entender esto, necesitamos afirmar que la misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime y al mismo tiempo la más concreta. Porque Cristo, el Verbo eterno encarnado, que es la oración, diríamos, la oración se ha encarnado en ese diálogo eterno de amor del Padre y del Hijo, que es la oración de la comunión de amor en el Espíritu Santo, en la intimidad de la Trinidad Santísima, que se ha desbordado en la creación, en la encarnación, en la criatura humana, imagen y semejanza de Dios el Señor. El Verbo eterno nos hace partícipes de ese diálogo de amor, en esa comunión de amor, y cuando el Señor ora es para que nosotros nos unamos a esa oración. Y para esto mencionábamos también ayer, tenemos que tener claridad sobre qué es la oración. La cuarta parte del catecismo habla de la oración. La oración
es un tiempo, un momento privilegiado, diríamos, la oración es el Kairos, y en el silencio y en la soledad venimos a pasar tiempo con Dios que nos espera, venimos a amarle y a dejarnos amar por Él. Santa Teresa de Jesús dice, no es otra cosa que un tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Y Santa Teresita de Jesús, citada por el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Y decíamos ayer, es el encuentro entre dos amores. Dios que nos ama primero y nosotros que por la fe podemos reconocerlo, acogerlo y corresponder ese amor. Y entonces hay una serie de citas, pero vamos a quedarnos con esto y decir como introducción a lo que hoy día vamos a ver, es que nosotros estamos hechos para Dios. San Agustín lo dice de manera muy hermosa, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en el Señor. Y para que nosotros podamos relacionarnos con Él, es la oración, es Jesucristo, la oración es la persona de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, que une lo divino y lo humano, que nos hace partícipes del diálogos a través del logos, del verbo eterno, entrar en el misterio de la creación, entrar en el misterio de la vida, porque Dios es vida, como el Señor mismo nos lo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y entonces el encuentro que nosotros tenemos con el Señor se realiza en la oración y aprendemos a orar porque el Señor nos enseña a orar y esa enseñanza de la oración, que es toda la vida de Cristo, queda sintetizada en su Pascua, en la misa, en la liturgia, en la celebración del misterio pascual. La celebración del misterio pascual, que es la liturgia, que ejerce el sacerdocio de Cristo, al que somos participados desde el bautismo, es oración. Y entonces esa oración nos permite crecer en la inteligencia de la fe y acoger esos gemidos inefables del Espíritu Santo que en nosotros actúan como, diríamos, maestro interior y que nos ayudan a comprender el misterio revelado de que en Cristo nosotros hemos sido incorporados porque se nos revela no solo quién es Dios, sino también quién somos nosotros. Y nosotros descubrimos quién somos solo si nosotros entramos en esa relación con Cristo y en el Espíritu Santo, entramos en esa escuela de oración con el Maestro interior para que conociendo esa verdad de Cristo, nosotros podamos conocer la verdad del amor de Dios y la verdad de la vocación a la que somos llamados. Y entonces, con eso en mente, que de alguna manera intento resumir lo que pretendíamos hacer ayer, ahora vamos a dar un paso más, porque la oración es entrar en ese diálogo y la oración tiene un punto, es, diríamos, el culmen de ese encuentro. Y eso se produce en el asombro de descubrir ante quién
nos encontramos, quién viene a nuestro encuentro, quién nos ama infinitamente y cómo nosotros, indignos, somos amados de una manera que no corresponde a nuestra pequeñez, a nuestras miserias, a nuestro pecado. Y entonces se suscita la adoración. Y para introducir el tema de la adoración, voy a compartirles otro documento con algunas citas de la Sagrada Escritura que tienen que ver con la adoración y especialmente esa cita de Juan 4, que es, diríamos, la que se nos ha revelado, es decir, el diálogo de Jesús con la samaritana. Jesús está en Samaria, capítulo 4, y Jesús hacia mediodía, con sed, con hambre, se sienta al borde del pozo, el pozo de Jacob, y se acerca esa mujer a sacar agua del pozo. Y el Señor le pide a esa mujer de beber. Y esa mujer pecadora, esa mujer que ha tenido 5 maridos y con el que está ahora no es su marido, se sorprende de que el Señor, siendo judío, le dirija la palabra a los samaritanos. Y el Señor le va a decir, si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías de beber a mí, yo te daría torrentes de agua viva. Es decir, está hablando de la oración. Pero en medio de esos devaneos de esta mujer misteriosa que representa a la iglesia, que descubre a Cristo de alguna manera, representa también a los gentiles, le pregunta al Señor, pero ¿dónde tenemos que hacer oración? Los judíos dicen que en Jerusalén. Y entonces el Señor le responde, se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, nosotros no podemos entrar al tema de la adoración si es que no pedimos que nuestra mente y nuestro corazón acoja esto revelado. Ayer se nos preguntaba, comentaban, pero bueno, ¿cómo es que nosotros hacemos oración? Hay gente que dice, yo soy buena gente, entonces yo hago oración y yo busco a Dios a mi manera. Pero el Señor nos dice, no es a nuestra manera, es en espíritu y en verdad, es decir, es en el Espíritu Santo y en Jesucristo. Nosotros, nos dice San Juan, lo hemos visto en la primera carta, en el tiempo de Navidad, hay 3 testigos: el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Nosotros en el agua hemos sido purificados desde el bautismo, un bautismo que no es el de Juan, sino el bautismo del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer decíamos, incluso hemos sido exorcizados, hemos nacido de nuevo y estamos hechos para adorar al Señor. Y en el bautismo el Espíritu Santo sustancialmente está presente en nosotros. Pero nosotros, que somos cuerpo y alma espiritual, heridos por el pecado, perdonados como consecuencia de la redención
de nuestro Señor Jesucristo en su Pascua a través del bautismo, nosotros acogemos el don sustancial del Espíritu Santo. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan en nosotros sustancialmente, pero espiritualmente. A diferencia de María, nosotros no tenemos la presencia sustancial del Verbo encarnado, es decir, en tanto hombre verdadero. Nosotros no lo gestamos de esa manera singular y única como María, pero sí el Espíritu Santo en nosotros está presente sustancialmente. Pero esa presencia sustancial del Espíritu Santo es para que nosotros acojamos la verdad de quién es Jesucristo, del Emmanuel, que viene a salvarnos, pero quiere que esa salvación se realice con nuestra colaboración, de manera análoga a nuestra Madre Santísima, con ese hágase que cada uno de nosotros tiene que, cada día en este camino de fe, cada día tiene que ser más consciente y con mayor libertad, liberándonos de las ataduras del pecado, podamos nosotros unirnos a Cristo como ofrenda eucarística. Y entonces, ser adoradores en espíritu y en verdad es ser adoradores en la tercera persona de la Santísima Trinidad y en la segunda persona de la Santísima Trinidad, para que en esta peregrinación que nos conduce al Padre podamos participar del banquete de las bodas del Cordero como el Hijo pródigo. Y entonces, ser adorador en espíritu y en verdad, podríamos resumirlo diciendo, es ser como María. Es decir, hacer que nosotros y la voluntad de Dios seamos una sola voluntad. Poder responder ese hágase. Y entonces esa es la adoración. Claro, está prefigurada desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos de repente creer que la adoración es un rito solamente, formas externas, pero el Señor nos revela que la adoración es consecuencia del crecimiento en la vida de hijos de Dios, en la vida en Cristo, en la vida que hemos recibido en el bautismo, y el Señor viene a nosotros para que nosotros podamos crecer en esa vida. En consecuencia, nosotros participamos de la Santa Misa, la oración por excelencia, para aprender a adorar en espíritu y en verdad. Y nosotros necesitamos que se nos enseñe a orar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién nos enseña a orar? Claro, ayer también alguna persona preguntaba, yo leyendo las preguntas al final del tema, que pasa tan rápido, una persona preguntaba, y cuando nuestros padres de pequeños nos enseñan a orar, entonces ellos no nos enseñan a orar. Nosotros, cuando como criaturas humanas, las familias, iglesia doméstica, nosotros los bautizados, cuando enseñamos a otras personas a orar, enseñamos lo que hemos aprendido de otros. La oración es un don. Entonces, cuando nosotros buscamos técnicas de oración, cuando nosotros queremos un manual de operaciones para la oración, cuando nosotros queremos un algoritmo de oración, es porque no nos damos cuenta que la oración es un misterio, la oración es la persona de Cristo, ese misterio se despliega a lo largo de toda la vida de Cristo y en la hora extrema, en la hora del amor extremo, perdón, es decir, se nos manifiesta en plenitud en su Pascua.
Y por eso es que en la Santa Misa, la celebración de la Pascua de Cristo, del sacerdocio de Cristo, nosotros aprendemos a orar. Entonces, efectivamente, nuestros padres, lo que nosotros podemos testimoniar de nuestra experiencia de oración, cuando nosotros a un niño, a alguna persona le enseñamos alguna oración, hacen el rezo, por ejemplo, entre aquí en Reflexiones Católicas es frecuente que padres e hijos rezan el rosario. Esa experiencia de oración es porque los adultos, los padres, la han recibido de alguien. Y así sucesivamente hasta llegar a Jesucristo, a Dios mismo. Pero eso es muy importante tenerlo presente. Y el maestro de la oración es el Espíritu Santo. Entonces, la adoración es una forma de oración que se genera en la medida que creciendo en la fe tomamos conciencia de que estamos no ante algo, no ante procedimientos, no ante ritos, sino ante Dios mismo que viene a nosotros. Eso ocurre en los sacramentos, eso ocurre de distintas maneras cuando reconocemos la presencia del Señor, pero eso ocurre por antonomasia en la Santa Misa. Y entonces, con eso en mente, yo no sé si es que podemos en este momento tener un espacio de preguntas, comentarios, porque lo que va a venir después va a ser la presentación de qué implica la adoración, de que la Santa Misa es adoración. Y entonces no sé si ustedes quieren, de lo que ya hemos mencionado, comentar, preguntar algo y a su vez preguntar algo que de repente podemos tocar o comentar en este siguiente tercer momento que tendremos el día de hoy. Y si es que hay algún comentario o pregunta, por supuesto la podemos acoger y tal vez nos ayude a hacer un esfuerzo de entender mejor y de compartir mejor esto que se nos ha dado. Si es que hay algún comentario o pregunta, lo podrían hacer, hermanos, en este momento. Si es que no hay en estos momentos preguntas ni comentarios, no se preocupen tampoco. Los pueden ir pensando, elaborando para más adelante. Pero hemos dicho varias cosas que son densas y entonces por eso es que creo que podría ayudar como para tener una revisión si lo que estamos diciendo está siendo claro o de repente estamos ya desconectados a pesar de que no hay problemas de conectividad de Internet. Padre, siendo la misa, la Eucaristía algo tan importante, tan vital para nosotros y que es sentir el amor del Señor, es querer estar todos los días recibiéndolo, teniendo ese contacto, luchando para entrar en adoración, porque no es fácil, usted nos ha dicho, ¿no? Que hay que lograrlo, es un don y poco a poco se va asimilando, va actuando el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Entonces, yo a veces me he preguntado, yo sé que estoy en el camino, no es fácil, poco a poco. Me pregunto por qué para los católicos nos es tan difícil entender lo que sucede en la misa, ¿no? O sea, y una hermana nos decía, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, estamos ante lo máximo? Cuando el Padre dice, este es el Cordero de Dios que quita, y la gente está dándose la paz, haciendo un show, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué suceden ese tipo de cosas, ¿no? Cuando deberíamos, aún siendo gente comprometida, a veces no se da, ¿no? Deberíamos de luchar por llegar a esa adoración, ese contacto maravilloso con el Señor, que es lo que a menos a mí me da la verdadera felicidad cada vez que yo puedo recibirlo y arrodillarme y adorarlo, intentar adorarlo, ¿no? En cada Eucaristía o cuando estoy en el sagrario, ¿no? Esa es la duda
que siempre tengo. Sin A juzgar ver, a nadie, ¿no? Es una duda a nomás. ver, cada persona, cada uno de nosotros tiene una relación personal con el Señor. El Señor viene a cada uno de nosotros con nombre y apellido. Con cada uno de nosotros el Señor va escribiendo una historia de amor. Y esa historia de amor, esa relación con el Señor se va haciendo más clara en la medida en que nosotros crecemos en la fe. Hemos recibido la fe como don, pero la fe tiene que crecer. Y la fe crece en la medida en que nosotros hacemos oración. Uno de los riesgos es que nosotros a veces queremos un manual de oración y efectivamente las oraciones vocales, todos los devocionarios nos ayudan, pero si es que yo no descubro que de lo que se trata es ese encuentro con el Señor, yo me puedo quedar solamente en hacer una actividad. Y en realidad la oración es don, es obra del Espíritu Santo en mí. Entonces diríamos, hay un riesgo de, llamémosle así, una oración pelagiana, una oración que se centra en lo que nosotros hacemos. Yo lo digo un poco coloquialmente, le echamos discursos al Señor, le decimos cosas, pero la oración más que cosas que nosotros le decimos al Señor, que no está mal que le digamos cosas al Señor, por supuesto, es lo que el Señor va a obrar en nosotros para esa relación en el que Él toma la iniciativa. Entonces, en algún momento uno tiene que darse cuenta de eso. Cada persona tiene su propio camino de oración y el Señor a cada persona la va a ir guiando. Lo que nosotros no tenemos que fijarnos tanto es en los demás, porque nosotros no sabemos lo que hay en esa dimensión espiritual de cada persona. Lo que nosotros sí podemos es tratar de hacer oración por las personas si creemos que de repente se distraen, de repente nos parece que están muy, en una relación muy superficial, que nosotros no lo podemos certificar, que solo Dios conoce, pero nosotros sí podemos orar por los demás y dejar que el Señor siga obrando, porque puede ser una trampa muy grande el que nosotros nos estemos fijando en la oración de los demás. Eso hay que tener cuidado. Ahora, cada persona es un mundo, cada persona tiene un dinamismo y una serie de circunstancias en su vida personal que nosotros no conocemos y el Señor sí. Entonces, si nosotros creemos que nosotros estamos mejor que los demás, eso es muy peligroso. Hay que temer cuando nos vienen esas ideas, porque pueden ser engaños de el enemigo que se puede disfrazar de ángel de luz. La oración, para que sea verdadera oración, y la adoración, para que sea en espíritu y en verdad, necesita humildad. Y el ejemplo de la oración del fariseo y del publicano es muy ilustrativo en eso. Entonces el fariseo cree que es mejor que el publicano, cree que él está más avanzado, porque conoce, cita, conoce y pone el cumplimiento con todo su esfuerzo de la ley, pero es un esfuerzo, diríamos, pelagiano, utilizado un poco
diríamos anacrónicamente el término, ¿no? Porque Pelagio ni pensaba en nacer en tiempo de Jesús, por supuesto, pero para entendernos cuál era el problema de los publicanos. Sin embargo, el fariseo lo único que dice es: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y el Señor dice: este regresó justificado. Entonces, mi consejo es no nos detengamos en esa situación, porque puede ser peligroso. Si nosotros tenemos esa impresión, hagamos oración con paz por esas personas y no estemos muy pendientes de los demás, porque de repente nosotros nos quedamos estacionados y esas personas crecen en santidad y nosotros no sabemos. Eso es algo que está en el misterio de Dios. Y es un ejemplo de eso es lo que pasó entre los gentiles y el pueblo de la primera alianza. El pueblo de la primera alianza sigue esperando al Señor. Y los que eran los paganos, los que daban culto a los ídolos, los que estaban dominados por el pecado, inmoralidad, etcétera, acogieron la revelación. Entonces, eso de estar mirando a los demás, mucho cuidado con eso. Yo dejaría mi comentario sobre esta pregunta en ese punto. Lo podemos retomar, por supuesto, más adelante. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. A ver, Gloria, ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Ah, escuchamos, escuchamos. sí, somos una comunidad de acá de la Parroquia Cristo Reconciliador, La Molina. Hay una consulta cuando usted en la parte de adoración nos indicó de que María nos enseñaba a alinearnos con lo que nosotros queremos, con lo que Dios quiere. Eso implica que nosotros tengamos que confiar plenamente en la providencia, de la acción de la providencia en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, no sé si pudiera ampliarnos un poquito más ese punto, ¿no? No sé A si lo ver, estoy... vamos a decirlo de manera breve, si es que entiendo bien la pregunta. Si es que no se refieren a eso, me hacen la aclaración. En Jesucristo se está haciendo una nueva creación. La primera creación herida por el pecado ha sido elevada a una dignidad mucho más alta. Y entonces, a diferencia de la primera creación donde nosotros no participamos, sino que el Señor nos creó a Adán, creó a Eva, y luego nuestros primeros padres fueron engañados por la serpiente y entró el pecado. En la nueva creación, en la plenitud de los tiempos, en nuestra Madre Santísima, el arcángel enviado por el Señor le pregunta, le consulta a María. Es decir, la segunda creación, la nueva creación, requiere el asentimiento de nuestra voluntad. El Señor nos hace de nuevo y esa obra nueva es un hagamos. Como se dice en el libro del Génesis, cuando se crea al hombre, el Señor dice del barro de la tierra, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese plural de la primera persona, ese hagamos, ese nosotros, es claro, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y cada uno de nosotros. Y empezó en María. María, al hagamos de Dios, María respondió: hágase. Nosotros también en algún momento tenemos que tener plena conciencia y decirle al Señor: hágase. Hágase qué, tu voluntad. Lleva adelante la obra buena que empezaste en el bautismo. Dame la plenitud de la santidad que solo tú conoces y sabes que puedo alcanzar. Ayúdame para retirar todo lo que mi voluntad rebelde, mi capricho y mi querer muchas veces obstaculiza tu obra. Entonces, en ese sentido,
es que María tiene una segunda maternidad, como nos muestra San Juan en el capítulo 19, Jesús en la cruz, el discípulo amado, y María, madre, madre que acoge a ese discípulo amado que acoge a esa madre para esa nueva creación. Entonces, eso se tiene que producir en todos nosotros. Y es lo que nuestra madre nos va a decir. Hagan lo que Él les dice, como en Caná de Galilea. Entonces, para que esa nueva creación se realice y nosotros tengamos conciencia de que eso es lo que el Señor nos revela en la oración, por excelencia en la Santa Misa, nosotros tenemos que acercarnos con humildad para escuchar y guardar lo que el Señor nos dice y poder decirle, Señor, hágase tu voluntad. La oración es simultáneamente también combate porque hay momentos en nuestro camino de fe en que nosotros tenemos nuestro querer, que son muchas veces cosas buenas, lícitas, no pecaminosas, pero que nosotros creemos que son mejores las cosas que nosotros deseamos que las que el Señor nos está proponiendo. Y entonces a veces nuestra oración es la insistencia de que el Señor haga nuestra voluntad. Y claro, eso lo tenemos que descubrir, eso es una trampa, eso es el camino del pensamiento mágico religioso. Ayer decíamos, ese es un engaño del enemigo, es Satán. El Señor, por eso en las tentaciones, lo vamos a ver el primer domingo de Cuaresma, es lo que el Señor va al desierto para derrotar al enemigo en ese engaño en el que todos nosotros caemos. Entonces tenemos que saber que hay ese tema. Entonces, el camino de la oración para que podamos gozarnos en la adoración requiere en la Santa Misa tener esas disposiciones. Las más importantes, silencio para poder escuchar, humildad para poder responder como María, hágase tu voluntad. Bueno, no sé si con eso les ayudo un poco en la pregunta de ustedes, queridos hermanos, y si es que es así, y si es que hay alguna otra pregunta, podemos pasar a comentarla, si no, pasamos a lo que queda pendiente del tema de adoración. Sí, padre, del Facebook tenemos una pregunta. A ver, Por nuestro intermedio le preguntan a usted que explica la diferencia entre orar y rezar. en realidad orar y rezar es lo mismo. Ya son dos maneras de expresar la oración. Rezar no, se usa cuando nosotros diríamos usamos fórmulas. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María. Y la gente dice que ora cuando ora con sus propias palabras, con sus propias, diríamos, abre su corazón, expresa lo que tiene en su corazón. Esos son, diríamos, cosas, entre comillas, no sé si les voy a complicar usando este término, son cosas accidentales de la oración. No van a lo esencial de la oración, a lo sustancial de la oración. Lo sustancial no es si es que yo hago unas fórmulas o si es que yo expreso con mis propias palabras, sino lo sustancial es lo que está en mi corazón, porque la relación que el Señor quiere tener con nosotros es una relación de amor y Él nos ama primero. Entonces hay personas que a veces desprecian la oración vocal, el rezo y dicen yo no rezo, yo oro, etcétera. Y hay todo unos diálogos y a veces hasta polémicas y gente que no, la oración es el Señor. Entonces, ¿quién y cómo nos acercamos? Nuevamente, la iniciativa es del Señor. Lo que va a ser más importante es nuestra disposición interior, sobre todo la humildad.
Y es más, cuando los discípulos le preguntan al Señor, porque el Señor hace que los apóstoles lo vean en oración. Él ora profesamente delante de ellos. Ellos muchas veces lo ven en oración. Y entonces en algún momento, como sabemos, le preguntan, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña un rezo, dirían, que es el Padre Nuestro, que es la oración perfecta. Entonces eso de, ¿quién puede rezar mejor que el Padre Nuestro? Yo diría nadie, no hay mejor oración. El mejor poeta, el hombre más, el literato, el que tenga más inspiración, diríamos, de expresión verbal, de expresión escrita, musical, lo que fuera, no va a poder hacer ningún fraseo mejor que el Padre Nuestro, porque es hecho por Dios mismo. Entonces, quitémonos de eso, porque eso es muy común, especialmente de los protestantes. Y eso viene a colación porque en la misa nosotros no hacemos oración con nuestras propias palabras. En la misa es un diálogo, es una oración, toda la misa es una oración. Y entonces a nosotros se nos enseña, me refiero en primer lugar a ustedes, los laicos comprometidos, el pueblo fiel, que tienen que responder, pero también a los clérigos. Cuando un sacerdote va a ser ordenado, hace cursos de liturgia, tenemos que dar un examen, entonces uno se ejercita con el misal diciendo las palabras que están con las rúbricas, con los gestos. Diríamos, la creatividad, la espontaneidad ahí es muy reducida o nula. Y la liturgia, la oración de Cristo. Es decir, ahí en esa liturgia nosotros aprendemos la oración. ¿Ya? Si es que sería tan importante, diríamos, la oración espontánea, el Señor no hubiese, a través de su iglesia, formalizado, diríamos, la oración vocal, los rezos, para decirlo de alguna manera. Pero alguien diría, bueno, pero eso será la iglesia que, ya, más allá de eso. En el Antiguo Testamento está lleno de oración, de rezos, más toda la Sagrada Escritura es un libro de oración. Ustedes quieren conseguirse el mejor, diríamos, eh, libro de oración, etcétera, es la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura es un libro de oración. Es una historia de amor. Y el Señor no solo nos dice lo que Él dice, sino nos dice cuándo y cómo respondemos mal, y cuándo y cómo pedimos mal, y cuándo y cómo obramos mal. El ejemplo de hoy día, si ustedes han estado en la Santa Misa de hoy día, en la primera lectura del primer libro de los jueces, es elocuente. En la historia de los hijos de Elí, del sacerdote, que con el pueblo llevan el arca de la alianza al campo de batalla. Y antes de haber llevado el arca de la alianza, mueren 5.000. Con el arca de la alianza mueren más de 30.000. Porque están llevando el arca de la alianza como amuleto. Porque en realidad no lo van como oración. ¿Y por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Esos dos sacerdotes, hijos del sacerdote Elí, parte de la tribu sacerdotal, si nosotros leemos todo lo que se dice sobre ellos en los versículos precedentes a este pasaje, donde los dos mueren, se nos decía porque estas personas no adoraban en espíritu y en verdad, según lo que el Señor luego nos ha revelado en la plenitud de los tiempos. Entonces, eso en relación a esto de las oraciones espontáneas, que le llaman a algunas personas oración, y los rezos, que serían las oraciones, diríamos, ya con formulaciones establecidas.
Claro, de los rezos, claro, puede haber muchos rezos. A alguien se le puede ocurrir y se inventa una oración. La iglesia nos aconseja las oraciones de los santos, pero sobre todo tenemos la oración revelada. Todos los salmos es oración revelada. Dios nos enseña cómo rezar en distintas circunstancias. Cuando estoy enfermo, cuando me siento triste, cuando me siento alegre, cuando he pecado. Uno diría, oye, ahí está el manualito. Dios mismo lo ha hecho. Y entonces, claro, yo quiero hacerlo mejor. Me parece un tanto vanidoso y ahí tenemos todo. ¿Ya? Entonces, esa oración, diríamos que tiene esos rezos, eso se llama la liturgia. Y la liturgia tiene como centro la Santa Misa, los sacramentos, pero también todo lo que es la liturgia de las horas, con la que la iglesia hace oración a distintas horas. Bueno, no sé si es que hay alguna otra pregunta, comentario. Si no, vamos al punto de la adoración. Claro, si es que hay preguntas, comentarios, los podemos ver también más adelante. Voy a compartirles otro documento. A ver. Este es. Acá. Esto que les voy a compartir viene del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, estamos dentro de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia en lo que se refiere a la Eucaristía. Y en el numeral 1373, que se refiere a la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo, es decir, la verdad de Cristo, que es la verdad, y el Espíritu para poder ser adoradores en espíritu y en verdad. Después tal vez voy hacia atrás para ver los otros acápites. No que no los vamos a ver ahora, sino para que ustedes sepan. Entonces, el punto central para la oración es saber que nos ponemos en presencia del Señor. Ya comentábamos ayer ante las preguntas, voy a cerrar un momento para hacer esa introducción que nos lleve a este punto. Ante las preguntas, en algún momento Paco decía, ¿no? Pero hay gente que ora a su manera, etcétera, etcétera. Efectivamente, todos los seres humanos hemos hecho para Dios. Todo ser humano, de alguna manera, busca a Dios consciente o inconscientemente. Todo ser humano, incluidos los ateos, somos seres religiosos. Pero claro, los ateos religiosos a su manera son sus ídolos, su propia razón, sus propias ideas, etcétera, etcétera. Pero antes de la revelación, los pueblos paganos adoraban pues distintas cosas, fuerzas de la naturaleza, etcétera. Y claro, fácilmente podemos ser engañados. Ante esa situación, el Señor viene a nuestro encuentro, Él se da a conocer, Él se revela, Él se manifiesta en la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Y entonces, Dios viene a nuestro encuentro. Y nosotros en la iglesia, en la plenitud de los tiempos, sabemos que el Señor está presente de distintas maneras entre nosotros. Está presente en su palabra, diríamos en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura son palabras de Dios, palabras del Señor, es presencia de Dios, en la oración de la iglesia, en la oración litúrgica, pero también en la oración de los esposos, en la oración de la comunidad, cuando dos o más personas están reunidas en su nombre, está como hemos visto en la solemnidad de Cristo Rey, en Mateo 25, en los pobres, en los enfermos, en los que sufren, en los sacramentos, de los que el mismo Señor son de Cristo, Él, los sacramentos son de Él, los 7 sacramentos
los podemos distinguir, no los podemos separar, pero está presente también en el sacrificio de la misa, en la persona del ministro, del sacerdote celebrante que actúa en persona a Cristo. Pero sobre todo, dice la Iglesia, está presente en las especies eucarísticas consagradas, Sacrosanctum Concilium, Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, numeral 7. Entonces, nosotros, el Señor se ha quedado con nosotros, sustancialmente. Y nosotros creemos que el Señor, esa es nuestra fe, es el sacramento de nuestra fe, está presente en las especies del pan y el vino que por la acción del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Dios mismo, el Verbo eterno, encarnado, glorificado, está presente. Es Dios y a Él lo adoramos. Nosotros no adoramos el agua que bendecimos en el sacramento del bautismo. Nosotros no nos postramos y adoramos el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos con que administramos el sacramento de la unción, ni siquiera el santo crisma, pero nosotros ni siquiera nos postramos ante un clérigo, ministro ordenado, pero sí adoramos al Señor que está presente, el mismo que nació de María Virgen, presente en la Eucaristía. Y que subsiste su presencia luego de terminada la celebración eucarística, en su celebración, diríamos, ritual. Y queda presente en el sagrario y queda presente también en nosotros. Y entonces nosotros en la iglesia se nos invita en la misa, a adorar, porque el Señor en persona viene. Pero viene de una manera misteriosa, sencilla, a través de las especies eucarísticas, de manera análoga como vino en la primera venida, cuando nació de María Virgen en la naturaleza humana. Cerca de 30 años, Dios verdadero estaba en Nazaret y los habitantes de Nazaret no lo reconocían, no se daban cuenta, creían que era el hijo del carpintero, que conocían a su familia y se sorprendían, nos dice San Marcos, de dónde ha sacado esa sabiduría y esos milagros. Nosotros reconocemos la presencia del Señor aquí en este tiempo con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y esa presencia del Señor que se ha hecho alimento para nosotros es para que nosotros descubramos que el Señor está dentro de nosotros y que nosotros también tenemos que ser portadores de Cristo, Cristóforos, y para eso el Señor nos da el Espíritu Santo. Y en el sacramento del orden y en el sacramento del matrimonio, los ministros actúan en persona Cristo. Los esposos que reciben el sacramento del matrimonio, cuando celebran, porque ellos son los ministros del sacramento del matrimonio, no el sacerdote que celebra la Eucaristía, y cuando se celebra el sacramento del matrimonio dentro de la Eucaristía es testigo cualificado, están presentes ante dos ministros de Jesucristo. Y si son ministros, actúan con el poder de Jesucristo. Y las palabras que se dicen los esposos en el sacramento del matrimonio son palabras de Dios, pronunciadas con la voz del esposo y la esposa, pero no son meras palabras humanas. Y de ahí en adelante los esposos siguen celebrando el sacramento.
todos los días de su vida. Los sacerdotes, que somos ministros de varios sacramentos, pero por excelencia de la Eucaristía, y los diáconos, que también son ministros de sacramentos, y claro, por supuesto, los obispos, que es la plenitud del sacerdocio de Cristo, administramos los sacramentos de Cristo, y en esa administración el Señor nos concede la potestad de poder realizar lo que le decía Natanael, obras mayores. Esos son los sacramentos de Jesucristo. Pero entre los 7 sacramentos, todos se dirigen a Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Todos los sacramentos están orientados para que nosotros en esa verdad podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Esa es nuestra fe. Y eso lo aprendemos por excelencia en la Santa Misa. Por eso es que los sacramentos casi todos los celebramos en la misa. Todos los podríamos celebrar en la misa. Algunos de ellos los podemos celebrar también fuera de la misa. Pero no porque los celebramos fuera de la misa dejan de ser parte del misterio pascual de Jesucristo, como toda la liturgia. Es decir, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es decir, los esposos, ministros, y los clérigos, ministros, somos ministros porque participamos del sacerdocio de Cristo. El Señor obra a través nuestro. Y ese obrar que el Señor realiza a través nuestro, si lo hacemos con fe, hará que nosotros crezcamos poco a poco y lleguemos a ser adoradores en espíritu y en verdad, y hará que nosotros podamos participar del sacrificio eucarístico de una manera que pueda ayudar a nuestros hermanos con nuestro testimonio. Entonces no es repetir cosas, no es asumir poses, sino es dejar que el Señor nos mueva. Y la adoración eucarística es la manera más plena de la oración, de la misa, la adoración eucarística. Nosotros adoramos la misa. La misa es adoración. Hay personas, y ahora y está bien, que se tengan capillas del Santísimo, donde se tienen las custodias y donde muchas personas hacen turnos y van a hacer oración para estar con el Señor. Pero esa adoración eucarística no es distinta que la que hacemos frente al sagrario. Y esa oración y esa adoración es continuación de la misa. Si es que yo no adoro en la misa, claro, mi adoración eucarística fuera de la misa necesita perfeccionarse. Yo lo comento esto porque me han dicho personas: Padrecito, no me quedo a la misa porque voy a ir al Santísimo. Entonces, claro, yo cuando le he preguntado a las personas a veces pueden creer que, diríamos, en el Santísimo expuesto en la custodia, la presencia del Señor es mayor que la que está en la misa. Si es que alguien pensara eso, ese es un error. O algunas personas alguna vez me han dicho: Padrecito, queremos hacer oración con el Santísimo. Yo les he dicho: está ahí bien, ahí está el sagrario. Me dicen: no, pónganlo en la custodia. Si yo creo que el Señor cuando está en la custodia me escucha más, lo amo más
que cuando esté en el sagrario es porque tampoco estoy entendiendo lo que es la adoración. Y hay que tener cuidado porque nosotros podemos ser muy fácilmente engañados. Yo observo en algunas personas cuando son parte de los grupos de adoración, que son una bendición de Dios, por supuesto. Ojo con lo que les digo, no estoy en lo absoluto desanimando, sino advirtiendo de posibles peligros. Yo he notado en algunas personas lo mismo que nos pasa a nosotros, a los clérigos. En los clérigos se nos puede formar una especie de soberbia litúrgica, de sentirnos, entre comillas, nos podemos apropiar de la viña, nos podemos apropiar del Señor, como le pasó a los hijos de Samuel, perdón, a los hijos de Elí. Mucho cuidado con eso. También le puede pasar a los adoradores eucarísticos, que empiezan y te sacan su currículum y dicen, yo soy adorador. A mí me han dicho, claro. O también a los ministros extraordinarios de la comunión, o a las personas que participan, diríamos, como ministros de la liturgia de la palabra, cuando uno ejerce oficios dentro de la iglesia, en la liturgia, o algunos encargos en los grupos de oración. Hay que tener cuidado. Claro, de todas esas personas, los más expuestos somos nosotros, los sacerdotes. Y por eso se necesita la oración de la iglesia por los sacerdotes. Porque los sacerdotes nos podemos llenar de soberbia, adueñarnos del Señor y buscar que la gente nos siga a nosotros más que al Señor. Y entonces se despiertan celos, se despiertan competencias, se despiertan habladurías entre laicos, entre clérigos. Eso no viene de Dios. Eso no es en verdad. Eso no es adoración. Eso es una trampa. Por eso es que el Señor, capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en la misa, en la primera misa, la larga oración que él hace ya luego de esas últimas enseñanzas ante sus apóstoles, que es la oración sacerdotal, es para que seamos uno, como Él y el Padre Eterno son uno, para que el mundo crea. Es decir, si es que no hay fe, si es que nosotros empezamos a discutirlo todo, si es que no crecemos en humildad, si no podemos ser uno, es porque justamente nosotros no estamos siendo escuchantes, atentos, como nuestra madre nos enseña. Es decir, no somos discípulos del Señor. Somos amados por el Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Y eso es lo más frecuente, el obstáculo más frecuente. Y eso nosotros no lo podemos ver en los demás. No podemos quererle quitar la paja a las personas en el ojo ajeno. Nosotros tenemos que ver la viga que tenemos en nuestro ojo. Pero es algo que uno no se da cuenta, porque como es una viga, entonces nosotros una y otra vez tenemos que pedir al Señor, y si nos damos cuenta en otras personas, que especialmente si tienen cargos, si tienen oficios dentro de la misa, si son clérigos, si son esposos,
tenemos que hacer oración por ellos. Y eso es muy importante. Con eso en mente, volvamos al documento. Estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda parte, en el numeral 1774. La Eucaristía por eso está por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Concilio de Trento. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, no es que nosotros en las otras presencias no sean reales, sino que es presencia por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre se hace totalmente presente. Pero nosotros sabemos que en nosotros el Señor, el Espíritu Santo está presente sustancialmente, como nos dice la carta a los Hebreos, numeral 11.1, como lo hemos citado tantas veces en los temas en tiempo de Navidad. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión, es decir, la transustanciación. San Juan Crisóstomo dice: no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y la sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. Es decir, no somos nosotros el centro de la celebración litúrgica ni de la misa. Es Cristo. El centro de la liturgia es el Señor quien obra. No vamos a contemplar un espectáculo, obra humana. Vamos a adorar al Señor. El sacerdote que actúa en la persona de Cristo pronuncia esas palabras, pero la eficacia de esas palabras no dependen del sacerdote. Es a pesar del sacerdote, incluso si es el más pecador de los sacerdotes. Cuando pronuncia esas palabras es el Señor quien está obrando. San Ambrosio dice de otro lado: estemos persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, es decir, Jesucristo, en quien hemos sido bendecidos, y de que la fuerza de la bendición supera la de la naturaleza, es un hecho sobrenatural, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes, en las que no eran todavía. ¿Por qué no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiarse? Es decir, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, contemplamos la obra más grande que el Señor realiza a través de criaturas humanas. No hay milagro más grande. Cuando la gente quiere milagros, busca cosas y no nos llenamos de asombro en la Eucaristía, es porque nos falta fe, porque estamos ciegos. Y entonces, claro, nos podemos rutinizar, podemos creer, como yo muchas veces he escuchado, la gente dice: no, a esta hora, este día va a ser la misa solemne. Todas las misas de todos los domingos son solemnes. No porque viene un cura, no porque viene un obispo, no porque se usa más incienso, no porque hay más acólitos o menos acólitos, no es porque el coro es polifónico, eso no hace que la misa sea solemne. La misa es solemne porque el Señor la celebra. Es obra de Dios. Y el Señor, cuando celebramos la Eucaristía, es el único sacrificio. No es otro. A veces la gente no sé qué tendrá en la cabeza y creerá, pues, que bueno, que lo que pasó en la cruz, que va a depender de sus vestiduras, va a depender. No es el Señor.
Y claro, si nosotros no nos damos cuenta, no tomamos unos minutos para repasar, revisar lo que nos enseña el Señor mismo a través de su iglesia. Claro, muchas veces nos quedamos con lo que se dice en el pasillo, una persona comenta por acá, otro comenta por allá, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y uno se queda más con los dichos que con la palabra revelada. Y eso hay que anotar, porque si es que yo no tengo eso claro, entonces, claro, no voy a ser pues adorador. Entonces la gente va a decir, no, es que este templo es más bonito, es que esta custodia es mejor. Y efectivamente pueden haber mejores custodias, pueden haber templos más hermosos, por supuesto que sí. Pero no depende la obra de Dios de esas obras humanas. Eso puede impactar nuestros sentimientos, nuestros sentidos, pero eso es algo meramente humano, actúa en el nivel psicológico, emocional. Pero la nueva creación en el silencio de la acción divina en Cristo Jesús, que se ha anonadado a sí mismo y que se ha quedado con nosotros, no depende de esas circunstancias. Eso no le da ni le quita al Señor nada. El Señor no necesita en realidad de nada de esas cosas. Puede hacer que a nosotros nos dispongan mejor, puede hacer que emocionalmente nos ayuden. El peligro es que nos quedemos en esas cosas emocionales y que confundamos eso con el encuentro personal. Y eso simplemente puede ser encontrarnos con nuestras propias emociones, con nuestras propias expectativas. Y claro, tenemos que estar atentos y no significa entonces no, que no haya nada de estas, diríamos, cosas bellas que se pueden hacer. No, por supuesto que tampoco. La iglesia no prohíbe, la iglesia tiene una multiplicidad y una riqueza en su tradición litúrgica que, claro, permiten que distintas personas con distintas sensibilidades, todos puedan ser tocados por el Señor, pero todo eso tiene que llevarnos al Señor, al centro. Algunas personas dicen, no, es que acá celebran mirando a Oriente, de espalda, es en latín, si es en español, no, qué rito antiguo, qué rito nuevo. Y entonces empiezan, y claro, esas cosas ya están creyendo que el centro ya no es Jesucristo, sino el centro tiene que ver con cosas que pueden hacer bella, ayudar, etcétera, pero no son el centro de la liturgia. El centro de la liturgia es Jesucristo. Voy a volver a compartir. Entonces, el Concilio de Trento dice además que por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación. Vamos ahora a la adoración eucarística, el culto de la Eucaristía, el culto de la misa, ¿ya? En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo, bajo las especies del pan y del vino. Entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Diríamos, estas poses, estos gestos, no hacen que el Señor esté, pero sirven para que nosotros y los demás podamos tomar más conciencia de ante quién estamos. La Iglesia ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe
al sacramento de la Eucaristía, no solo durante la misa, sino también fuera de la celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas en el sagrario, presentándolos a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en el Corpus Christi y bajo distintas maneras, pero todo es extensión de la misa. El sagrario inicialmente estaba para guardar y llevar a los enfermos, a los que no podían acudir, y luego la Iglesia ha ido viendo que la presencia de Cristo en su Eucaristía es una presencia que hace que nosotros podamos dar una oración silenciosa al Señor presente bajo las especies eucarísticas en el sagrario, en el copón. Por eso es que el sagrario tiene que estar en un lugar visible, tiene que tener un signo que permita reconocerlo. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de culto eucarístico de la Santa Misa. Jesús nos espera en el sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierto a reparar las faltas graves y delitos del mundo, dice el Papa San Juan Pablo II. No cese nunca nuestra adoración. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se reconocen por los sentidos. Si nosotros tenemos expresiones sensoriales, esos son regalos que de repente el Señor nos hace, o son productos simplemente de nuestra subjetividad, de nuestra la habilidad emocional o de nuestras características psicológicas. Pero si nosotros no experimentamos nada, no significa que el Señor no está. No depende de lo que nosotros experimentemos subjetivamente. Esto es mi cuerpo que será entregado, y por eso San Cirilo dice, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe esas palabras del Salvador, que son palabras reveladas, porque Él es la verdad misma, no miente. Esto es lo que nos hace adoradores en espíritu y en verdad. Acoger al Señor. Y nosotros acogemos al Señor, aprendemos a acoger al Señor en su presencia sustancial y en la palabra y en las distintas formas de su presencia y también en la presencia que el Señor tiene en nosotros. Y esto lo vamos a terminar con este himno: Adoro, te devote, te adoro, Dios oculto, de Santo Tomás, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón se somete totalmente, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener la fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Es decir, nosotros reconociendo la presencia de Cristo en la Eucaristía sustancial, nosotros amamos su palabra, amamos lo que Él nos dice, porque si yo creo verdaderamente que cuando Él dice esto es mi cuerpo, es verdad, ¿cómo no le voy a creer cuando me dice que tengo que amar como Él nos ama, que tengo que perdonar como Él nos perdona, que tengo que amar a mis enemigos? Yo no puedo estar buscando qué palabras sí, qué palabras no. Y por eso es que el Papa Benedicto XVI, en la exhortación post-sinodal, en ese documento tan sobre la palabra, Verbum Domini, nos dice que nosotros en la liturgia de la palabra, para poder comulgar con la presencia sustancial del cuerpo, sangre y alma y divinidad en la comunión, tenemos que tener una primera comunión.
que es la comunión con la palabra que escuchamos. Y lo que nosotros tenemos que reconocer es que nosotros queremos la comunión eucarística, pero no queremos comulgar con su palabra. Y por esa razón no somos obedientes, porque no lo queremos escuchar, porque no lo queremos obedecer, y porque en realidad no queremos vivir en la verdad. Y por eso es que necesitamos conversión, y por eso es que tan fácilmente nos olvidamos, como nos dice el mismo Señor en la parábola del sembrador. Y entonces por eso es que en la misa se nos habla de dos mesas que en realidad son una única mesa. Porque si yo digo, sí, yo estoy adorador eucarístico, se me salen las lágrimas y salgo con paz, pero no me acuerdo de qué me dijo el Señor en la misa del día, yo tengo que interpelar. Algo me está pasando, de repente tengo un problema de salud mental y ya no puedo, tengo un problema de memoria, entonces claro, necesito un tratamiento psiquiátrico, neurológico, pero si ese no es el caso, entonces yo tengo que preguntarme, ¿soy realmente adorador en espíritu y en verdad? O de repente estoy buscando una especie de estatus, porque me han dicho que los que son adoradores eucarísticos están en la verdad, pero de repente no estoy acogiendo al Señor. Y no me tengo que escandalizar y decir qué barbaridad que está diciendo ese cura, porque el enemigo no respeta nada ni a nadie. Y lo que quiere es apartarnos del Señor. Y la manera más eficaz que tiene de engañarnos es de creer que estamos cerca del Señor y estamos lejos. Eso le pasó a los fariseos y a los escribas. Y por eso es que la presencia sustancial del Señor en la Eucaristía es para que las otras presencias, que también son reales, las podamos reconocer. Pero si yo digo, no, solo me gusta esta presencia, yo Eucaristía y yo soy adorador y ni siquiera a misa voy porque voy a mi capillita, pero resulta que me salgo de mi casa porque no aguanto ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos, y me paso murmurando en los grupos y comento y digo aquí y allá en las redes sociales, es porque no soy adorador en espíritu y en verdad. Y entonces cuando se nos dice que la misa es oración, que la misa es adoración, es porque en la misa el Señor nos interpela, el Señor nos cuestiona, el Señor nos corrige, el Señor nos consuela, el Señor nos derriba del trono en que nosotros mismos nos subimos, pero también el Señor nos levanta si es que nosotros vamos dispuestos sabiendo que el Señor nos tiene que hacer de nuevo. Hay una canción muy hermosa que ustedes deben de conocer, claro, no me voy a atrever a cantarla porque no se voy a espantar. Esa del alfarero. El Señor nos tiene que hacer de nuevo muchas veces. Somos como barro en sus manos. Somos barro. Bueno, hermanos, yo me voy a detener acá y dar algún espacio para que podamos tener algún intercambio. Sé que me he excedido en el tiempo, pero tal vez haya alguna pregunta, algún comentario que nos pueda ayudar a todos. Sí, padre, yo tengo un comentario, tengo un testimonio mío, mire, y voy a comenzar diciéndole pues que al hablar de oración he escuchado términos como encuentro, relación, comunicación entre dos corazones que se aman. La misa, te lo ha dicho, ya es una oración por excelencia. Y precisamente en la primera parte de la misa, es el Señor quien se comunica con nosotros, ¿no? A través de su palabra.
pero también en la segunda hay algo que he vivido con el tiempo, Padre, y no sé si está bien, usted me va a decir. Anteriormente, al principio, sí, debo confesar, para mí las misas eran aburridas porque yo pensaba, y lo sentía así, debo confesarlo, que iba a escuchar la misa, iba a oír la misa, ¿no? Pero posteriormente, pues en la medida en que también avanzaba en mi crecimiento de fe, se me dijo que no había que escuchar, sino que vivir la misa, ¿no? Y es en esa segunda parte en que se celebra ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, en donde escuché algo en el que participo de esta manera. Yo trato de ponerme también en el altar, Padre. Sufrir con el Señor su pasión, su muerte, la muerte al viejo Raúl que soy, ¿no? Con el que me presento en la misa, y también participar de esa resurrección, ¿no? Esa resurrección en donde nace el nuevo Raúl, ¿no? Entonces, la primera es una expresión de amor del Señor, entrega. Y pienso yo de que esa entrega mía también es una expresión de amor mía. Entonces, se está dando esa comunicación, se está dando esa vivencia, ¿no? Ahora, viviendo así este misterio, me siento en la gloria. Y en ese momento, al margen de los ritos que usted ha dicho, ¿no? Yo siento de que la única consecuencia de todo esto es postrarme en adoración al Señor. Dígame, esta vivencia, esta forma de vivir la misa, ¿es la correcta? ¿En algo estoy, digamos, no procediendo bien? ¿Qué me puede usted decir? Me haces una pregunta complicada porque como aplica lo mismo que mencionábamos antes. Cada uno tiene, diríamos, una relación personal, ¿ya? Y cada uno de nosotros, el Señor nos va moviendo. Y creo que es muy común en que las personas muchas veces tengan una participación un tanto rutinaria, un tanto, diríamos, mecánica en en sus inicios de la peregrinación de la fe en la Santa Misa, porque es un misterio grande. O sea, aceptar que ves pan, que ves vino y que es Dios, o sea, no es una cosa así sencilla, requiere mucha fe, ¿ya? Ahora, nosotros podemos tener una etapa donde nosotros decimos sí, pero todavía lo estamos haciendo un poco como, voy a citar a un amigo que decía como pensamiento loro, repitiendo lo que dicen otros, pero todavía no lo estamos viviendo. Para vivir la Eucaristía, la Santa Misa, nosotros tenemos que descubrir que nosotros efectivamente tenemos que ser ofrenda. Ser adorador en espíritu y en verdad implica darnos cuenta que nosotros somos otros Cristos, el cuerpo de Cristo, nos tenemos que entregar. No a quien nosotros escojamos solamente, no como nosotros imaginemos solamente, sino como el Señor disponga. Y eso es algo misterioso que nosotros no sabemos. No sabemos cómo se va a realizar. Claro, en esta etapa uno puede decir, yo, bueno, más o menos me gustaría que sea así, que sea así, pero cómo me gustaría a mí no es necesariamente lo que va a ocurrir. Y entonces nosotros tenemos que estar por eso con un santo temor, pidiendo que el Señor pueda obrar, porque nosotros somos muy frágiles, no somos mejores que Judas.
Nosotros somos mejores que los 11 apóstoles que lo abandonaron al Señor. Y entonces, claro, uno dice, no, como Pedro, uno puede decir, yo no te voy a abandonar, te seguiré a donde va. No sabemos. Lo único que sabemos es que si es que estamos con el Señor, Él lo va a hacer por nosotros. Lo que nosotros necesitamos es decirle lo que decíamos al principio. Hágase, Señor, lo que tú digas, cuando tú digas. ¿Y cuántas veces? Todos los días. Y claro, nosotros tememos, somos muy inestables emocionalmente, con facilidad nos resentimos, nos sentimos, sí, de repente una pequeña cosita ya y uno ya se le cambia el carácter, se siente, se resiente, se molesta y que no. Nuestra soberbia es muy grande, no la conocemos. Y por eso sabemos que Él nos tiene que guiar. Estamos en Él en buenas manos. Él nos tiene que amasar, Él nos tiene que hacer parte de ese trigo molido, como decía San Ignacio de Antioquía. Bueno, creo que Pepe y Mirta han levantado la mano, no sé si Mirta o Pepe o los dos, ¿quién quiere comentar? No lo escuchamos. Si estás hablando, no te escuchamos nada. Encienden el O micrófono. no sé, no me escucha nada. Ahora sí, pero antes estaba con el micrófono apagado. Ahora sí Ay, te perdón. escuchamos. Padre, una pregunta. Estabas como Ana moviendo los labios, pero nadie. No. Ya, Qué a ver. gracioso. Padre, cuando uno, no porque quiere, sino por motivos de salud, ha faltado a misas importantes, Reyes, el domingo, anterior, y usted sabe que hay, por más que uno reza por sacerdotes, hay pocos sacerdotes. Y escuchar y no hay cómo confesarse a veces. Entonces, uno debe recibir la comunión o esperar hasta que diga y se confiese que Claro, no si ha uno podido. tiene conciencia de pecado mortal, claro, no se acerca a la comunión sin antes pasar por el confesionario, ¿ya? Ya, Y es que no tenemos conciencia de pecado mortal, sino un pecado venial, podemos acercarnos a la comunión sacramental. pecados veniales, faltar a misa domingo y Pero faltar a reyes. la misa domingo es pecado mortal. Sí, Ya, entonces yo por no he ido a enfermedad, misa por a COVID. menos que he estado enfermo, he estado en una isla remota donde no ha sido posible, entonces, bueno, claro, es un pecado venial. Bueno, esa vez es por cariño a los Ya, pero no hermanos. hagas confesión pública, ya, eso en general. No te, Padre, pero no te voy a dar la absolución pública ni te no, voy a no, decir, no, pero yo digo, tendría que hacerme un examen de conciencia personal y para acercarme el domingo a recibir la comunión, si es que no claro, hay si haz tu sacerdote. examen, si es Ujú. que ha sido absolutamente involuntario. No Ya, había padre, manera en que puedas haber resuelto ese asunto, te acercas, rezas un Padre Nuestro con fe, te acercas a la comunión. Pero si te das cuenta que en realidad tú ya sabías que ibas a tener ese problema, esa dificultad, etcétera, etcétera, y que en realidad no es que fue involuntario, sino fue con cierta malicia, entonces, claro, hay que confesarse. Eso haces tu examen y según eso, si consigues el sacerdote, mejor hace la confesión. Si no consigues sacerdote, no hay quien te confiese, etcétera, y has llegado a la conclusión de que luego de un examen recto, que no ha habido malicia, te acercas a la comunión en la primera oportunidad que tengas de confesarte sacramentalmente, le dices al sacerdote. ¿Ya? gracias, padre. Padre, yo tengo una pregunta también. A ver, Es una curiosidad, en realidad, es una pareja curiosidad. en segundo,
en segundo matrimonio, una pareja en segundo matrimonio, que buscan a Dios y van a la misa, pero no pueden comulgar, ¿no? Porque es un segundo matrimonio que en la primera ya se casaron por religioso. Eh, la palabra es también una forma de adoración eucarística, o sea, participar en toda la misa sin poder comulgar. La palabra es también una adoración eucarística Yo para... puedo hacer una comunión espiritual y comulgar con la palabra, sentir, pero lo que esas personas van a tener que descubrir es que en realidad necesitan de la comunión eucarística y que lo que van a tener que ver si es que ya por distintas circunstancias, hijos, etcétera, no pueden rehacer sus matrimonios sacramentales y válidos, lo que necesitan es vivir como hermanos. Pero dicen, no, yo no quiero vivir como hermanos, quiero comunión, quiero obedecer al Señor, pero ahí hay una desobediencia. Entonces, claro, ¿cómo comulgan con la palabra si es que le han dicho, mira, sabes que todas tus palabras, pero esta no? Entonces, claro, hay que ayudarlos, si es que uno los conoce, son familiares, son amigos, hay que ayudarlos con la oración y tratar de, sobre todo, porque la trampa que van a tener siempre va a ser el orgullo y la soberbia, que descubran que el mayor pecado es el orgullo y la soberbia, porque a veces uno ese pecado no lo quiere ni mirar, y ese es el pecado que es raíz de todos nuestros pecados. Ok. Gracias, padre. Alberto y Elena creo que también quieren comentar. Padre, buenas noches. Buenas noches. Más que una pregunta era, digamos, agradecerle a Dios porque por su intermedio, por su conferencia magistral, me dio a aclarar un concepto de los que usted ha ido mencionando, ¿no? Si bien es cierto, durante la misa existe la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, no se llega a la otra si no se empieza con la liturgia de la palabra. Yo era uno que me jactaba, digamos, de decir que el Señor me permite ir a misa todos los días para recibir la comunión, y me quedaba en la Eucaristía. O sea, muy aparte que las lecturas había, pero ahora usted lo ha dicho de una manera muy simple y directa, que me ha ayudado, digamos, a darle la misma importancia, ¿no? O sea, no podemos llegar a la Eucaristía, a la adoración si no en las lecturas nos dice qué nos quiere decir el Señor en nuestro corazón, para poder arrodillarnos ante Él y recibirlo, ¿no? Y poderlo recibir, o sea, el todo, o sea, no es, porque digamos, de alguna manera nosotros queremos comunicar a otros amigos lo que sentimos en nuestra fe, y a veces nos quedamos con ese párrafo, ¿no? Y la historia es que la misa completa de por sí la celebra Jesucristo, por intermedio de un sacerdote, pero está presente Jesucristo, y finalmente se da a comer. Entonces, toda la misa en sí es importante, ¿no? Por eso vemos a veces en las misas que llegan las personas en las lecturas, llegan antes de terminando las lecturas y no se han escuchado, ¿no? Han escuchado a medias las lecturas, han entrado o a veces en la homilía del sacerdote y no han escuchado ninguna de las lecturas. Entonces, y la homilía viene de ese compendio de lo que el Señor quiere hablar en esas lecturas, en esa primera lectura, en ese salmo. Entonces, y en el Evangelio mismo, ¿no? Entonces, de ahí el sacerdote. Entonces, y a veces nos quedamos con el sacerdote, que si habla bien o habla mal, si es bonito la infraestructura de la iglesia, o sea, nos quedamos en nimiedades. O sea, nos engaña fácilmente el maligno con estas cosas, ¿no? Cuando lo importante es hasta en el sitio más chico, más humilde, que pueda haber y esté presente el Dios Todopoderoso por intermedio de Jesucristo, su Hijo, es importantísimo, debemos de sentir
halagados porque nos llama a nosotros como siervos inútiles, ¿no? Nos llama y estamos ahí porque Él lo llamó. Eso, bueno, quería agradecerle a Dios por su intermedio, Padre, que... Ah, ¿no? Sí, bueno. Sí, te escucho, Alberto. Sí, te escucho. Entonces, Miren, una cosa que quisiera aprovechar de tu comentario para agregar, porque creo que puede ser un problema que veo que se manifiesta. Yo veo que hay una dificultad que se está presentando porque a veces nosotros queremos hacer de Jesucristo algo. O sea, parecería que la presencia real del Señor es una presencia donde Él está un poco ahí, diríamos, sin ejercer toda su gloria y majestad, y que está un poco minimizado. El que Él esté presente de una manera tan sencilla, tan humilde, en lo absoluto implica que no es el Dios Todopoderoso. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Muchas veces acá surge esa pregunta. Cuando uno les dice a las personas hay que hacer oración, la gente dice, ¿qué más? No nos parece que la oración es lo máximo que podemos hacer. Creemos que es poco. Valoramos más lo que nosotros hacemos que lo que el Señor hace. Y por eso recordar que la misa es la oración más plena y es la acción del Señor. En la misa nosotros colocamos todo lo que tenemos en nuestro corazón, incluido las cosas, entre comillas, dudas, temores, incluido las cosas malas que tengamos, para que se produzca ese intercambio donde el Señor nos purifique y Él se nos entregue para hacer de nosotros criaturas nuevas. Ahora, como ya hemos comentado en otras ocasiones, las falsas espiritualidades tienen dos sesgos, dos herejías, diríamos, originarias que hacen que todas estas falsas espiritualidades se hayan desplegado. Una es la que ya mencionábamos, el pelagianismo, que es creer que nuestras acciones son más importantes que las del Señor. Y la otra es el gnosticismo, que es creer que el Señor es un algoritmo, un conjunto de proposiciones lógicas que son entendibles con nuestra razón y nuestra capacidad intelectual. Entonces hacemos del Señor una doctrina. Y cuando nosotros hacemos la revelación, que es Dios que sale a nuestro encuentro, lo hacemos y las traducimos a obras humanas y o a elaboraciones intelectuales, estamos reduciendo la persona del Señor que se revela. Y pueden ser fácilmente ideologías religiosas que se expresan como teologías y que empiezan a competir. Y claro, eso no hay que verlo como cosas del pasado, sino que el enemigo nos sigue engañando con las mismas cosas y claro, tiene la astucia como para siempre presentarlas como, entre comillas, cosas más desarrolladas, más profundas, como ángel de luz. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante la escucha del Señor, que nos habla en la liturgia de la palabra. La sagrada tradición
nos da, diríamos, el testimonio de la iglesia que nos ayuda a entender mejor esas palabras del Señor. Pero no son un manual, no son un algoritmo, no son una secuencia de proposiciones lógicas que nosotros podemos, entre comillas, procesar intelectualmente y creer que ahí vamos a tener una seguridad de, entre comillas, ser fieles. Porque la revelación es el amor de Dios. Y la enseñanza es la entrega de Dios, que asumiendo nuestra naturaleza humana nos manifiesta el amor de Dios y el amor humano, que tiene que en nosotros ser purificados por la persona del Verbo Eterno encarnado. Y en la misa se nos entrega plenamente. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos, sobre todo a estas polarizaciones, a esta especie de sectas intraeclesiales, porque nuestras pasiones pueden hacernos creer que de lo que se trata es tomar posición por alguna de estas reflexiones analíticas y nosotros seguimos a Jesucristo. Somos de Él. Y ante esos desarrollos, formas de expresión, etcétera, hacemos oración para que en Cristo seamos uno. No sé si es que hay algún comentario, pregunta. Bueno, habían preguntas, padre, pero usted ha ido respondiéndolas a lo largo de esta exposición y con algunas otras preguntas que también hemos formulado. Pero hay una cosa importante, padre, que yo quiero destacar. Es el hecho de que la Eucaristía, este encuentro con el Señor, esta expresión de amor, ¿no? Yo creo que necesita ser bien aclarada para nosotros. No sé si usted tiene en mente el realizar otras charlas relacionadas. Vamos a tener en los próximos días, miércoles y jueves, vamos a ir tocando distintos aspectos de este misterio que no podemos agotar, recogiendo la enseñanza de la iglesia que tenemos que conocer. Y yo pensaba, vamos a conversarlo vía WhatsApp en estos días. Los hermanos de Radio María ya me están pidiendo cuál es el tema de la próxima semana. Y entonces he estado viendo cómo podemos dar un siguiente paso luego de esto primero, ¿no? De oración y adoración. Porque nosotros tenemos que ser personas de oración y tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, pero nosotros también nuestra vida tiene que ser eucarística. La Eucaristía trasciende la celebración que realizamos en la liturgia, ¿ya? Entonces tiene que ser vivida, como decías tú mismo en tu intervención, pregunta de hace algunos minutos. Entonces, vamos a ver cómo continuamos tocando el tema de la Eucaristía la próxima semana y tal vez algunas semanas más, porque es muy importante. Y lo cierto es que puede hacer que hayamos recibido catequesis, que ya hemos incluso de repente haber nosotros sido los que hablamos de estas cosas. Pero yo creo que a todos nosotros nos hace bien volver a la fuente. Y o sea, es tan grande lo que se nos ha dado que definitivamente procesar esto no es algo que uno pueda hacer rápidamente y que uno dice, bueno, ya lo tengo todo claro. No es posible. Nos desborda totalmente. Entonces vamos a tratar de que sea así. Lo que tal vez tenemos que ver es cuál sería el siguiente paso
para ir avanzando, diríamos, ordenadamente y que no se queden nuestros hermanos a medio camino, sino que todos vayamos caminando con el Señor, como dice el tema de Radio María. Tal vez una de las cosas que se podría hacer es explicar, diríamos, las partes de la misa. Mi temor es que eso puede resultar un poquito, la gente tal vez no cree que eso no lo necesita. El problema es que nosotros no sabemos lo que necesitamos. Pues vamos a ver, conversaremos vía WhatsApp en estos días. Hagan ustedes sus sugerencias y vamos conversando, ¿ya? Y pongámoslo, por supuesto, en oración. Bueno, hermanos, si es que ya no hay preguntas, comentarios, vamos a darle la bendición porque en realidad nos hemos excedido para variar una vez más en el tiempo. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima, Dios mediante, este próximo miércoles, jueves. Hasta la próxima Juan. semana, Padre. Gracias a todos. Antes de que usted parte, quiero agradecerles a todos por su presencia, en especial a nuestros hermanos de Cristo Reconciliador, que en comunidad se han juntado, los hemos podido ver a través de la pantalla para escuchar, ¿no? Hay gran interés por acá, por La Molina, por escuchar sus charlas. Gracias a todos, gracias al Señor y gracias a usted, Padre. Bueno, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. A usted Gracias, Padre. también. Gracias. Gracias.